Vamos a iniciar la presentación de hoy sobre el nitrógeno y el ciclo del nitrógeno. Para empezar, tenemos sus propiedades. El nitrógeno es un no metal gaseoso, tiene un punto de ebullición de 195 grados centígrados, no tiene color, ni olor y sabor. Los depósitos naturales de nitrógeno son el nitrato de potasio, principalmente en la India, y el nitrato de sodio en Chile. Más adelante se hablará un poco sobre ello. En otras propiedades, el nitrógeno es un gas diatómico, constituye alrededor del 78% de la atmósfera. Es un elemento con baja reactividad química. A altas temperaturas reacciona con diferentes elementos para formar nitruros. Con el oxígeno forma óxidos de nitrógeno y en presencia de hidrógeno a temperaturas y presiones muy altas forma amoníaco. El nitrógeno junto con el oxígeno son en parte responsables de los colores rojo, naranja, azul, verde y violeta que se forman en los cielos, como por ejemplo en los amaneceres o en las auroras boreales, que son muy típicas de ciertas regiones polares del planeta. En otros usos del nitrógeno se suele utilizar en prevención de incendios. Sabemos que en una combustión el oxígeno hace parte de esta reacción, entonces el nitrógeno, al ser un elemento poco reactivo, puede ayudar a la prevención de estos incendios, como por ejemplo en los extintores. En el laboratorio se utiliza en diferentes procedimientos de investigación. En la industria farmacéutica el nitrógeno se utiliza para el empaque de ciertos medicamentos. Por ejemplo, en las pastillas, el aire que se encuentra dentro ayuda pues, a prevenir el maltrato del medicamento, que no se oxide y que no crezca ningún tipo de hongo, y mantener así el medicamento en su mejor estado. En el transporte de sustancias vía marítima se utiliza para prevenir incendios. Ya hablamos que reemplaza el oxígeno y eso evita posibles accidentes al estar transportando algún tipo de combustible. En general en la industria se utiliza principalmente para evitar la oxidación en muchos de los procesos de producción. En la industria alimenticia, en el envasado de alimentos y bebidas, se utiliza el nitrógeno para desplazar el oxígeno y así evitar el crecimiento bacteriano o de hongos que pueden malograr estos productos para el consumo humano. Igualmente, en la industria de la electrónica se utiliza el nitrógeno para evitar la corrosión de todos los circuitos y los componentes que hacen parte de diferentes dispositivos de la vida diaria. Aprovechando esta misma propiedad, en la industria petrolera se suele usar el nitrógeno para purgar todos sus conductos y así evitar la corrosión. En la agricultura el nitrógeno se utiliza como fertilizante para potencializar o maximizar la producción agrícola. Se suele utilizar en forma de urea, carbamida o sulfato de amonio. Pero en algunos casos el uso excesivo de este tipo de sustancias está afectando el medio ambiente. En medicina se suele utilizar el nitrógeno líquido para ciertos tratamientos dermatológicos y retirar ciertas afectaciones como mezquinos o cáncer. Igualmente se suele utilizar una mezcla con oxígeno para humidificadores o para respiradores artificiales en pacientes que necesitan asistencia en su respiración. También se suele utilizar el protóxido de nitrógeno en procedimientos médicos como anestésico al ser un inhibidor del sistema nervioso central, lo que permite a los doctores o a los profesionales de la salud hacer sus intervenciones sin ningún inconveniente. Por otro lado, tenemos el trinitrotolueno, que es el TNT, que es un sólido de cristales amarillos. Es un explosivo utilizado en proyectiles militares, bombas, granadas y otros tipos de explosivos que funcionan bajo el agua. También tenemos el nitrato de potasio, que es uno de los precursores que colabora en la fabricación de la pólvora. La nitroglicerina,
pasa fácilmente de estado sólido a estado líquido y posteriormente a estado gaseoso, de manera que sirve como explosivo liberando gran cantidad de luz y calor. Por otro lado, se utiliza en pequeñas cantidades en medicina para algunas patologías cardíacas. El ciclo del nitrógeno comprende los cambios por los que pasa este compuesto a través de los seres vivos y la atmósfera. Los seres vivos necesitamos de este compuesto para formar diferentes estructuras moleculares como las proteínas y el ADN. Inicialmente, el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera en estado puro no puede ser usado por la mayor parte de los seres vivos. Es por esto que debe ser modificado y de esta forma las plantas lo pueden absorber y aprovechar. Esta modificación del nitrógeno la realizan algunas bacterias y algunos hongos que habitan en el suelo. Ellos toman el nitrógeno del aire y lo combinan con hidrógeno, con oxígeno para formar nitritos, nitratos y amoníaco. Estas transformaciones químicas se conocen como fijación de nitrógeno, ya que se toma el nitrógeno del aire y se transforma en formas útiles para los seres vivos. Las raíces de las plantas pueden absorber estas formas de nitrógeno y utilizarlas para construir nuevas moléculas. Este proceso se llama asimilación. Después, el nitrógeno forma parte de los tejidos de las plantas que pasará posteriormente a los consumidores de primer orden luego que las consuman y así sucesivamente por las diferentes redes tróficas. El metabolismo de las proteínas en los animales produce desechos nitrogenados como la urea y el ácido úrico que son liberados al ambiente a través de la orina. Estos desechos son convertidos en amoníaco que permanecen en el suelo y pueden ser usados otra vez mediante el proceso de amonificación. Lo que ocurre con los compuestos nitrogenados que se encuentran en los restos de organismos muertos. Las bacterias anaeróbicas que habitan el suelo actúan sobre los compuestos nitrogenados para liberar nitrógeno a la atmósfera nuevamente y continuar el ciclo natural. En relación al nitrógeno y la vida, las diferentes especies o formas del nitrógeno que se encuentran en la naturaleza, de alguna manera todas ellas hacen parte del ciclo del nitrógeno y terminarán finalmente como nitrógeno puro en la atmósfera. Como ya hablamos, el nitrógeno compone un muy buen porcentaje de la atmósfera y al ser un elemento neutro no afecta la vida. Y es curioso que a pesar de su abundancia no es de fácil acceso a todos los organismos. Entonces, los organismos especializados en fijar el nitrógeno deben gastar una gran cantidad de energía para transformarlo. Debemos recordar que el nitrógeno suele tener un triple enlace y esto requiere un gasto importante de energía. En este sentido, como observamos en la imagen, y comparándolo con la energía necesaria para romper los enlaces del dióxido de carbono por parte de las plantas, ellas rompen 4 enlaces y necesitan hacer un gasto de 393 joules. En el caso del nitrógeno, las bacterias deben romper 3 enlaces y deben gastar la cantidad de energía de 946. Entonces aquí podemos observar esa diferencia y ese mayor gasto energético que deben emplear las bacterias nitrificantes. De alguna manera, la capacidad que tienen estas bacterias para fijar nitrógeno determinó en algún momento la población o la cantidad de individuos de las diferentes especies que poblaban la Tierra. En la Edad Media, cuando no se tenía mayor conocimiento sobre el nitrógeno y sus propiedades, se descubrió que en la agricultura, cuando se hacía la siembra de algunas leguminosas, las cuales tienen de manera simbiótica bacterias fijadoras del nitrógeno, favorecían, después de dejar descansar el suelo un poco, esta costumbre dio lugar a la rotación de cultivos, lo que permitió una mejor producción. Alrededor del siglo XIX se descubrió una sustancia que tenía la capacidad de mejorar notablemente la producción del suelo. Este era el salitre o el nitrato de potasio. Este compuesto permitió enriquecer los suelos y dejar la dependencia de estas bacterias a un lado. Los principales yacimientos de este compuesto se encuentran en Chile, país que se convirtió en el mayor exportador entre 1870 y 1910. Ya posteriormente, ante la dependencia de estas exportaciones en Europa,
específicamente Alemania, buscó mecanismos para lograr esta independencia y desarrolló, gracias a un científico, un procedimiento para obtener este compuesto artificialmente. A este proceso se le llama proceso Haber-Bosch. Si bien nos dio acceso a una fuente de nitrógeno para la mejora de las cosechas, repercute ambientalmente en relación a la sobrepoblación que tenemos actualmente por un mejor acceso a la alimentación y al mismo tiempo la liberación en exceso que ha contaminado las diferentes fuentes de agua y pues repercute de manera negativa en la ecología global. Les agradezco mucho la atención prestada por hoy y pues queda pendiente que desarrollen el cuestionario que se les comparte junto con este video. Que estén muy bien y muchas gracias.